Bueno, Ari, estamos en tu lugar de trabajo, estamos con esto que es prácticamente eh, todo lo que haces todo el día. Tus dedos interpretan, tienen como un escáner ya a esta altura, después de tantos años de trabajo sobre las personas, hombres, mujeres, niños, adultos. eh, y hace muchos años atrás es como que había que explicar todo el tiempo el tema, qué era la quiropraxia, quién lo podía hacer, quién no lo podía hacer. Creo que hoy ya es más vox populi el tema del quiropractor. Así es. Bueno, yo hace 26 años que ejerzo y es cierto, el terreno de la quiropraxia estaba en manos de masajistas que decían hacer quiropraxia y solo se reducía a hacer masajes y algunas movilizaciones donde la columna crepitaba de manera global. Y famoso, perdón que te interrumpa, pero terminó de trabajar en el gimnasio, qué sé yo, y el profe te decía, no, vení que yo te hago sonar. Y ¡pram! Y le daban Exactamente. Bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? entre un quiropráctico y un manipulador. Yo siempre digo que la gente que estaba en ese momento, ojalá hubiera tenido acceso a un conocimiento a nivel universitario, como se hace ahora en Argentina, como en Estados Unidos, que es la meca de la quiropraxia, o en el resto del mundo, ¿no? Porque la verdad que era gente muy expeditiva en lo suyo y hacía mucho bien a la gente. De hecho, actualmente todavía yo tengo conocido, que muchas veces me he acercado a ver qué es lo que hacían estos profesionales y bueno, la verdad que es muy bueno si hubieran complementado con la ciencia actual quiropráctica. Bueno, la cosa hubiera sido muy diferente para ellos, ¿no? En aquellos tiempos, obviamente, nada, qué sé yo, era ese poder tremendo del profe, el contacto con el alumno, la alumna. No había muchos gimnasios tampoco, empezaban las máquinas, empezaba un poco la biometría a aplicarse a las máquinas del entrenamiento, pero siempre la columna, siempre la postura era en definitiva lo que tratábamos de corregir, de proteger, de ir a trabajar para mejorar la postura. Después, bueno, obviamente evolucionó, fuimos por la estética, fuimos por la salud, fuimos por la columna, pero sí nunca cambió el eje, digamos, del cuerpo. Así es. De hecho, nosotros en quiropraxia, o más allá, la gente nos ve como profesionales que tratamos específicamente la columna para tratar ciertas condiciones musculoesqueléticas. Que de hecho para la ciencia, la quiropráctica es evidencia clase A, o sea, tiene una evidencia que es altísima, donde prueba que para este tipo de condiciones, para problemas de cuello, problemas de cintura, las personas deberían ir como primera consulta a un quiropráctico. Ahora, es mucho más abarcativa. ¿Por qué? El cerebro, que es la fuente de generación de salud, la función principal de nuestro cerebro no es solamente el pensamiento y el análisis matemático o la poesía. Tiene un montón de funciones, ¿no? Pero la función primaria es mantenernos a salvo o mantenernos sanos. ¿Cómo lo hace? Generando todas las órdenes que van del cerebro hacia cada célula de nuestro cuerpo. Ahora, esas señales, que es el impulso nervioso, los impulsos nerviosos viajan del cerebro a través de la médula espinal y de la médula espinal hacia cada célula del cuerpo a través de los nervios espinales. Los nervios espinales pasan indefectiblemente a través de la columna vertebral. Cuando una o más vértebras se desalinea, crea presión en este tejido que es muy sensible y lo que hace es generar una interferencia y una resistencia en esa orden que viaja del cerebro hacia el cuerpo, generando una disarmonía. Esa disarmonía que pasa en el cuerpo al principio es asintomática, o sea, el paciente ni se entera. De hecho, pueden pasar años desde la primera subluxación hasta que el paciente empieza a generar algún tipo de conflicto en su salud. Entonces, lo que hace el quiropráctico es corregir esa subluxación a través de un ajuste vertebral que se hace con las manos, con instrumentos, con camillas especiales, para devolverle a la persona ese normal funcionamiento, esa normal comunicación entre el cerebro y cada célula de nuestro cuerpo. De ahí ese concepto abarcativo que hay, que abordamos la salud
y no un tratamiento de una condición en particular. Ahí yo me quiero aprovechar de esto que acabas de decir. Pasan años y el cuerpo ni se entera. Ahí un poco nos tenemos que hacer cargo de que sí se entera y que hacemos un montón de cosas mal. Como empezar con analgésicos, como empezar con, negra, hacemos un poquito de calor en la espalda. Gracias. O sea, van pasando cosas hasta que en un momento la problemática nos supera. La automedicación, hay un montón de cosas. Es como que el cuerpo va avisando, las terminales van avisando que la mala postura del trabajo, que un mal esfuerzo, que mil cosas. Lo que pasa es que justamente el cuerpo es tan maravilloso que le da para adelante. Así es. Sí, el cuerpo tiene sus mecanismos de protección, autocompensación y sus mecanismos de alerta. Esto que voy a decir, el autotratamiento que se hace uno, bueno, sabemos que está mal y uno quiere salir del paso. Pero los síntomas son las primeras señales de que ya el problema empezó en el pasado. Nosotros cuando viene una persona con sintomatología, por decir una migraña o un problema de cuello o un brazo que se le duerme o una hernia o un pinzamiento en la cintura, nosotros escuchamos a la persona que nos cuenta qué es lo que le pasa. Entonces después, una vez que lo evaluamos, lo escuchamos haciendo su historia clínica y hacemos toda una revisación, le vamos a mostrar que no tiene relación directa, porque los síntomas son muy abarcativos. El estrés puede generar problemas o de dolor que no tienen nada que ver con un defecto mecánico en la columna. Por eso es importante. Nosotros revisamos y lo escuchamos y cuando hacemos nuestro análisis simplemente vamos a buscar puntos de presión que puede estar en una o en varias partes de la columna. Una vez que lo detectamos, lo corregimos para devolver ese flujo normal de salud que viaja del cerebro hacia el resto del cuerpo. Nosotros, bueno, obviamente, como te decía, tratamos de ir solucionando por las cuestiones de la vida, porque tenemos siempre preocupándonos por llegar a fin de mes, por los hijos, por el colegio, por esto, por lo otro. Vamos a veces cargando sobre nuestra espalda un montón de cosas, de responsabilidades, nos vamos dejando de lado, a un costadito. Esto resiste, pero hay veces de que empieza a pasar facturas y hay veces que las facturas son irreversibles. Por más que podamos empezar a trabajar, esa gente que dice, no, yo ahora me voy a empezar a dedicar a mí. ¿Cuántos años tenés? 65. Claro. Estamos complicados. Así es. Sí. Digamos, está buenísimo, pero hay cosas que son ya irreversibles. Claro, bueno, justamente de ahí el concepto preventivo que nosotros inculcamos a los pacientes que vienen y a sus familias, a sus familiares, para que se empiecen a revisar la columna, tengan síntomas o no. De hecho, cada vez más, eso nos pone re contentos porque de hecho cada vez más gente viene a que chequeemos su columna. Cuando entran a la consulta y les preguntamos qué es lo que te pasa, dicen, quiero ver cómo estoy. Porque ya van tomando conciencia de que su columna es, como vos bien dijiste, el eje de toda nuestra salud. Si este eje se tuerce, nuestra salud también. Ahí es cuando vos estás contento, digamos, cuando la persona viene y te dice, no, yo vengo a ver nada más cómo estoy, y decís, bueno, 20 y pico de años haciendo docencia dio sus frutos. Así es, sí, es muy importante. De hecho, en nuestros protocolos nosotros incluimos el análisis de la columna y después, una vez que, imaginemos que es un paciente que ha venido sintomático o con un problema o al borde de la cirugía y podemos revertir esa situación, no nos quedamos ahí. Damos directivas de buena salud en general, que todas las conocemos. Nosotros en Argentina, los quiroprácticos, somos kinesiólogos, entonces también enseñamos ejercicios de reeducación postural o dependiendo la estructura, la edad y el gusto de cada paciente por la actividad física, le indicamos cuál puede ser su deporte o su actividad para reforzar toda esta cobertura muscular que tiene la columna para empezar a construir un escudo o una armadura para que estas pequeñas subluxaciones que se producen en la columna se sostengan naturalmente en el cuerpo. Es así que los tratamientos, por decirlo de alguna manera, son un poquito más intensivos al principio y después cuando el paciente ya empieza a mejorar, ya empezamos a espaciar las sesiones, que son sesiones de mantenimiento, que son, dependiendo cada centro por supuesto, son un par de veces en el año. Y mientras tanto enfatizar
en la actividad física. Y por supuesto que consulten a un nutricionista para comer sano, a un psicólogo, a la gente que está muy pasada de estrés y necesita hacer un manejo de también damos ese tipo de recomendaciones, así que visiten a un profesional adecuado, ¿no es cierto? Ari, el mundo cambió muchísimo. Antes te habías hecho un tirón en la espalda, lo que fuera, ibas al médico automáticamente, bueno, reposo en su casa, un analgésico y demás. Hoy fue cambiando muchísimo, incluso el deporte, te lesionabas y eran 30, 60, 90 días de rehabilitación hasta que volvías. Hoy prácticamente las inserciones sociales, por las exigencias de la vida, por las exigencias de un deportista, por las exigencias de una mamá, de un papá, de un abuelo, de lo que fuere, es inmediata. O sea que hoy no es más, me quedo en casa, hay casos que claramente sí, pero es como que hoy te operaste de tal o cual cosa y ya estás en el gimnasio rehabilitando. Así es. Sí, la catastrofización del reposo y está demostrado así, la peor recomendación que un profesional le puede decir a una persona, independientemente de la edad. ¿Cómo es la terminología? Me gusta. Catastrofización. Me encantó. Sí, es decir, es catastrófico que una persona deje de moverse. Empieza con el tiempo en algo que se llama kinestesofobia, que es el miedo a moverse por lesionarse. Y lo que pasa es que empieza a desacondicionarse y perder justamente esa armadura que son sus músculos y sus articulaciones, tendones, ligamentos, ¿no es cierto?, que lo protegen de futuras lesiones. De hecho, el entrenamiento de la fuerza, esto quiere decir en diferentes niveles, por supuesto, es una de las mejores recomendaciones que se pueden hacer. Antes era impensable decirle a una persona de 60, 70 años que vaya al gimnasio. Sería impensable. Ahora se le dice, tiene que levantar pesas, tenga la edad que tenga. Por supuesto, no hacer levantamiento olímpico, se entiende, ¿no es cierto? Pero una persona tiene que tratar de levantar cargas para que su cuerpo reaccione adaptándose y que agachándose para atarse los cordones no se quede duro. Obviamente te escuchaba el tema del entrenamiento, el desarrollo de la masa muscular, la sostenibilidad de la masa muscular, prevención de osteoporosis, prevención de reumas. Es lo que te va a prevenir, lo que te va a ayudar a coexistir con todas esas problemáticas. Pero recién decís algo, nosotros nos la vamos bancando, pero hay señales. Digo, me levanto a la cama de la cama en la mañana y me quiero poner las pantuflas, me quiero poner zapatillas y me tomo un rato. Digo, estoy teniendo señales todos los días. Y estoy hablando no solamente de personas de más 70, de pronto de una persona de 40 que tiene un poquito de pancita y que tiene una vida bastante sedentaria, se levanta de la cama y le va a costar a veces ponerse la zapatilla. Eso está a tiempo de revertirse, porque es una persona joven, pero digo, ya está hablando de una columna un poco más anciana que incluso el del 70 años. Así es. Sí, de hecho, si comparamos si tuviera 10 años, los abuelitos de mi época no son los abuelos de ahora. Es gente mucho más enérgica, mucho más activa. La oferta en el mercado es muy amplia. La gente tiene para ir a la pileta, a pilates, al gimnasio. Si es de PAMI, tiene lugares para ir a bailar si quiere, si no le gusta la actividad física. Hay decenas de actividades que van a hacer que uno se mejore físicamente y psicológicamente, por supuesto, porque es todo un concepto, ¿no? El concepto de los dos viejos, está todo fantástico y me muero de amor, pero los dos viejos sentados dándole a comer a las palomas después que se jubilaban, muy jóvenes, es prácticamente ya inviable. Obviamente que va a existir, porque es una cuestión cultural. Así es. Pero personas que nos encontramos hoy entre los 65 para arriba, lejos, 70, 80, 80 y pico, recién vengo de una reunión con personas de 70 y pico, 80, hiperactivas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a pasear al perro? O sea, ya se tomó conciencia, o al menos una gran parte de la población tomó conciencia de que el moverse nos iba a generar bienestar. Por supuesto. De hecho, la visualización que uno tiene de los más viejitos, el señor con la gorrita, con la camisita prendida hasta acá y el cardigan de lana. Y ahora los ves con remeras dry fit, campera y zapatillas. Sí. De hecho, una de las cosas que
recomendaciones de otros colegas que trabajan mucho con el deporte, siempre le recomiendan a sus pacientes diciéndole: no invierta a lo mejor en zapatos ortopédicos y demás, cómprese una buena zapatilla. Y cuando se levante de la cama, póngase la zapatilla. Eso ya cambia. De hecho, trate de usar ropa deportiva, porque con la ropa deportiva es como que te incita a que te vestiste para esa actividad. Sí, incluso más allá de que hoy tenés gente del jet set con ropa deportiva por una cuestión de que los diseños están espectaculares, van incluso a eventos con ropa, con el outfit deportivo, pero en los 80, 90, cuando aparecen las primeras zapatillas con cámara de aire y demás, claramente cuando pasamos de la topper de lona, que vos pegabas con el talón cada paso que dabas a la cámara de aire, nos cambió radicalmente la vida. Hoy vemos personas vestidas de traje, por ejemplo, pero tienen un calzado, digo, en un evento que vos tenés que estar el día entero, digo, en un evento para gente grande, la cajera del supermercado, la que corre todo el tiempo de una punta a la otra punta en el supermercado también, el repositor también, ya los borcegos de trabajo que antes eran unos masacotes de acero así, ahora ya son con cámara de aire, ya están pensados de otra manera. Sí, tal cual. De hecho, si usted se va a comprar una zapatilla o va a hacer una inversión en una zapatilla, se va a dar cuenta que prácticamente le sale lo mismo que una plantilla hecha con computadora, con el diagnóstico de la pizza y demás. Le va a salir exactamente lo mismo que una buena zapatilla y por supuesto le va a durar 5 años más. Exacto. Esto la verdad que suena rarísimo a veces verlo, porque en definitiva esto es lo que nos mantiene así, con la mala postura que estoy sentado yo ahora, lo que nos va a mantener enérgicos toda la vida. Digo, acá fluye toda la energía, incluso fluyen las emociones a través de las articulaciones o a través de estos nervios. O sea, estoy triste y mi cuerpo va a reflejar tristeza, estoy contento y mi cuerpo va a reflejar tristeza. O sea que en definitiva toda esa transmisión tiene que ver con un espacio adecuado intervertebral. Así es. De hecho, estoy muy emocional, pero me parece que tiene que ver. Pero bueno, las emociones tienen mucho que ver. Las emociones influyen. Todo, yo siempre le digo a la gente, o cuando me preguntan, ¿qué es lo que causa esto? Y las causas son básicamente 3: físicas, químicas y emocionales. Emocionales me dicen, sí, una persona, si usted lee una mala noticia, capaz tiene un infarto o tiene una ACV. Y a lo mejor una persona que está bien se cae de 2 metros y no le pasa nada. Fíjese si las emociones son importantes. Ahora, las emociones, siendo clásico, ¿no?, se van a generar en donde nacen o donde se forman los impulsos mentales. Los impulsos mentales se forman en el cerebro. Ahora, si uno se pregunta, ¿cómo se nutre el cerebro? Que de pronto es el órgano más importante, esto es una fuente de energía. El cerebro se nutre y se estimula gracias a que la columna se mueve. ¿Y en qué porcentaje? Esto realmente es maravilloso, un 90%. Es decir, el cerebro, por más que usted coma muy sano y aporte vitamina B, que es el favorito de las neuronas, solamente un 10% va a llegar a estimular el cerebro. El otro 90% se va a producir por algo que se llama líquido cefalorraquídeo, que es como un aceite que nutre, estimula, lubrica y que le da sostenibilidad al cerebro, gracias a que la columna se mueve. Este es un dato que se hizo por un médico, justamente no por quiropráctico, sino por un médico que fue premio Nobel de neurofisiología. Y justamente los quiroprácticos lo tomaban a decir, bueno, si por ejemplo el deporte o la actividad física sana, ¿no?, apropiada, ejecutada con técnica, mueve la columna, no me voy a mejorar solamente físicamente, me voy a mejorar el cerebro un 90%. Fíjense qué importante. Y los quiroprácticos fuimos un poquito más adentro. Es decir, bueno, si el cerebro se va a nutrir y la vía por donde va a ir esa nutrición pasa por la columna, nosotros vamos a revisar que ese canal donde fluye toda la información de arriba a abajo y abajo hacia arriba, fluya sin interferencia. Y esa interferencia la generan las vértebras. O sea, hay otro tipo de interferencia, no pueden ser tumores, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, las vértebras que bloquean esa transmisión son las que nosotros vamos
a corregir para que este flujo sea eficiente. Ari, yo me aprovecho de tu capacidad de docente que tenés y me voy a meter con un área, te diría que más sensible, con los niños. El mundo ha cambiado y resulta que pareciera que hoy tenemos chicos chiquitos y que no queremos que se golpeen, que no queremos que caminen, que no queremos que gateen. Todo lo contrario a veces a los estímulos que le dábamos antes. Los llevamos de paseo al shopping, le ponemos ropa limpia, no queremos que se tiren al piso. Y el cuerpo empieza a desarrollarse y a generar un montón de reconocimientos, por supuesto, de lo que es el aparato locomotor y demás, a raíz de que el niño desde muy chiquitito se mueve, flexibiliza, se cae, se levanta, se machuca. Todo eso es como que pareciera que lo estamos arruinando. No todos, por supuesto, pero sí lo vemos. Yo soy un observador social. Cuando vas a un shopping, a un cine o lo que sea, no digo que hay que ser indios como éramos nosotros cuando éramos más chicos, pero pareciera que no se ensucie, que no se caiga, que no esto, que no lo otro, y estamos coartando permanentemente desde niños. Me doy cuenta mucho más que pasa en las ciudades que en los pueblos. En los pueblos todavía se conserva cierta movilidad, pero de niños como que frenamos el desarrollo, el crecimiento. Bueno, así como hablamos de la diferencia entre los viejitos de ahora y los viejitos de antes, los niños, como éramos nosotros de hace 50 años atrás, no es diferente, es cierto, éramos unos vándalos. Yo me crié en un pueblo, después en una ciudad más grande, bueno, hasta que terminé acá, ¿no es cierto? Pero sí, uno jugaba con muchas más actividades, por decir, agresivas, porque ahora los chiquitos de ahora están más ligados a la tecnología, con la Play o con el teléfono y demás. Hay que dejarlo que los chicos jueguen, que se golpeen, no pasa nada. De hecho, los adultos que vienen con los chicos les interesa mucho y nosotros los revisamos porque los papás no saben o no interpretan que de pronto su nene en esas caídas que puede haber tenido de chiquito puede haber generado las primeras subluxaciones, que de hecho pasan así. De hecho, hay quiroprácticos que se dedican exclusivamente a pediatría, como el pediatra quiropráctico. Y las primeras correcciones se hacen desde el momento del nacimiento. Si alguna vez usted tuvo la oportunidad de ver cómo en un parto natural, cómo nos sacan de nuestras madres, los movimientos de las cervicales en un bebé es muy delicado, ¿no es cierto? Entonces los quiroprácticos que hacen eso es maravilloso verlos porque, por supuesto, no se sienten crepitaciones como si uno fuera un adulto, ¿no es cierto? Son presiones muy suavecitas con la punta del dedo para empezar a corregir esos pequeños desequilibrios que hay. Yo siempre digo, es la misma analogía que los perros o los caballos que le hacen quiropraxia, cada vez más común que sea. Hay quiropractores que son quiropractores veterinarios. Entonces el perro, por dar un ejemplo, que lo más común es que se ajuste caballos, perros y gatos, puede ser cualquier animal que tenga columna, ¿no es cierto? No se va a manifestar verbalmente el animal, pero va a tener ciertas actitudes o mecánicas o posturales que va a requerir intervención de un quiropráctico. Sí. Es lo mismo que en los niños. Los niños pueden tener cosas que no manifiestan, pero es importante detectarlas de niños. Tal es así que nosotros siempre recomendamos que visite a su pediatra y que el pediatra le pide una espinografía. Una espinografía es una radiografía de cuerpo completo como para tener el mapita de la casa, porque los chicos en su plena etapa anabólica de crecimiento son resistentes a todo, por supuesto. Entonces ya hay que identificar de chiquito a ver si no hay una escoliosis o un cuello que puede estar demasiado recto, o un cuello de tecto, que se llama. Entonces es muy importante la intervención o la evaluación más que nada de un quiropráctico en edades tempranas. Cuando éramos chicos era muy poco común de que, fue en mi caso, el caso de mi hermano, de usar las plantillas o el zapato ortopédico. Obviamente nos teníamos que bancar el bullying de todo el resto del curso porque parecíamos dos estúpidos con unos zapatos muy feos en aquel momento. Así es. Los Prevenales, lo digo, no sé si la marca existe todavía o no. Bueno, gracias a eso de pronto no salimos tan torcidos, pero resulta que el que hoy vemos que ya es un adulto, que tiene determinada problemática, que la rodilla se le va para afuera, que la cadera, que ya tuvo operación de cadera, probablemente todo eso se tuvo que haber visto desde temprano. Hoy estamos en una situación en este país, desde hace ya muchos años, donde socialmente nos hemos caído muchísimo y donde de pronto
papás, mamás, abuelos, pensando en cómo llegar a fin de mes, le dejan de prestar atención a la locomoción de su hijo, de su nieto, si lo ve torcido, si lo ve chueco. Yo por ahí veo de que por ahí, no sé, veo chicos con las piernas o un poquito obesos, chicos de 6, 7, 8 años, con las rodillas muy hacia adentro. Y claro, las necesidades básicas fueron cambiando y pasó a un segundo plano. Así Y es. esa persona va a ser muy, muy difícil que recupere su aparato locomotor o que lo reacondicione para tener una buena calidad de vida. Va a hacer un deporte, no va a poder hacerlo. Claro. Bueno, el hecho de las plantillas es muy interesante. Nosotros cuando ingresan nuestros pacientes y algunos nos consultan porque quieren a lo mejor tirar el abanico de posibilidades para curarse rápido. Bueno, tengo esto, tengo aquello y no necesitaré plantillas. El concepto nuestro es que los pies, si hay que tocarlo, que hay que hacer una intervención con algo que se llama quiropraxia en extremidades, no se hace en el momento. Lo que primero que se hace es tratar de organizar el eje. Cuando la pelvis, que es esta partecita de acá abajo, cuando está inclinada, automáticamente va a empezar a afectar la cadera, la rodilla y el tobillo y por supuesto la pisada. De hecho, mucha gente que no nos había consultado por sus pies nos dice que cuando lo empezamos a ajustar la pisada le cambia. Puede ser cambios parciales hasta cambios radicales. Ahora, en el caso que una persona haya venido específicamente por sus pies, claramente se los vamos a ver, pero lo que hacemos es primero reorganizar su columna para que ver si automáticamente esa pisada cambia. Y si no cambia, bueno, ahí hay otros profesionales que lo pueden ayudar. Mucha gente viene para ver si le podemos corregir un pinzamiento en una rodilla. Como sabe que el quiropráctico se especializa en pinzamiento, piensa que lo podemos ayudar en un pinzamiento de cadera, en un pinzamiento de rodilla, que es súper común, o un esguince de tobillo o en un pinzamiento del hombro. Y la respuesta claramente sí. Los quiroprácticos nos formamos en ajuste de extremidades, sobre todo en deportistas, lo podemos hacer. Pero la condición sine qua non para eso es primero organizar el eje. Si no se organiza el eje, el resto termina volviéndose ineficiente. Me la dejaste picando porque hace unos 10 años atrás, no mucho más, siempre se hablaba de quiropraxia en columna, en columna, en columna, en columna, pero no sé si los medios de comunicación, si YouTube, si TikTok o un montón de cosas, empezamos a ver la quiropraxia en perros, en gatos, y empezamos a ver acciones que lo hemos charlado hace muchísimo tiempo en muñeca, en dedos, en codos, en hombros, específicamente, y ya no era solamente trabajar la columna. Así es. Bueno, te puedo nombrar problemas que son súper comunes. Problemas de menisco, problemas de pinzamiento de la rodilla, esguinces. Los esguinces se curan rapidísimo porque hay un hueso que se llama astrágalo, que es la princesa del pie, porque cuando ese huesito se corre, cuando el pie va más allá de su límite natural, cuando se dobla, cuando corregís ese hueso, el pie automáticamente empieza a sanar en una velocidad increíble. Pinzamientos en el hombro, las tendinitis del supraespinoso, las tendinitis del bíceps. Si bien son estructuras de partes blandas, lo que primero va a pasar es una falla en el hombro que se produce por una acción repetitiva, ya sea en un nadador, en un tenista, en un golfista. Esos movimientos repetitivos van lesionando la zona a poco, pero lo primero que pasa es la falla mecánica, o sea, la falla del movimiento. Y esa falla del movimiento es lo que primero tenemos que corregir como quiropractores, ¿no es cierto? La fisioterapia abarca muchas de estas cosas, pero yo siempre digo que acá las cosas están cambiadas, porque nosotros no tenemos una historia de quiropraxia de 100 años como tiene Estados Unidos. En Estados Unidos, si una persona tiene un problema musculoesquelético, no se le ocurre ni un segundo ir a visitar a otro profesional que no sea el quiropráctico. Tiene una costumbre, ni siquiera el fisioterapeuta, porque el fisioterapeuta en Estados Unidos trata más las partes de lesiones neurológicas como los ACV y demás, ¿no es cierto? Sí. Entonces van a un quiropráctico. Nosotros acá estamos acostumbrados al revés. Va al médico, el médico lo deriva a su fisioterapeuta y si no llega a haber una recuperación termina de un quiropráctico. Está como cambiado. Pero ahora esas cosas están cambiadas. La gente, por ejemplo, hablo de mi experiencia, por supuesto, ¿no? Cuando les pasa, vinieron por su columna y les pasa algo en una rodilla, en un hombro, me consultan a mí, me dicen, Ariel, vengo con vos primero porque estimo que si se me desacomodó una vértebra
y vos me la acomodaste, si se me desacomodó un hombro, vos también me lo podés corregir. Y así es que son técnicas, por supuesto, es una formación aparte, que es como está el traumatólogo deportólogo, está el quiropráctico deportólogo, el que se especializa en medicina deportiva, en quiropráctica deportiva, que trata específicamente atletas de alto rendimiento.